¿Cómo desahogarte de tus deudas con soluciones legales en Costa Rica? Nuestro abogado Jesús Zúñiga del equipo de abogados Quita Deudas, te explicará todo sobre prescripción de deudas, cuándo pagar y cuándo no pagar, para así ayudarte a conocer cuánto, cuándo, dónde y cómo pagar tus deudas. Si necesitas de nuestra ayuda de abogados Quita Deudas, visita abogadosquitadeudas.com. Recuerda que nuestro primer mes de consulta es gratis para que conozcas tu situación de deudas. Primero que todo, mi nombre es Jesús Alberto Zúñiga Salas, soy abogado desde el 2016. Tengo experiencia en ciertas ramas del derecho, enfocadas en derecho de familia, derecho civil y relacionadas en temas de cobro judicial. Tengo más de 3 años de tener conocimiento en todo el tema y la rama del derecho de cobro judicial, por lo tanto tengo ese conocimiento en saber cuáles son las directrices que tienen los juzgados hoy en día, cuáles son las nuevas tesituras que se llevan a cabo para poder defender a los deudores o en determinado caso poder apoyar a acreedores si fuera necesario también. Sí, anteriormente estaba ubicado en una empresa que era acreedora, ¿verdad? Por lo tanto se presentaban demandas, se iban a audiencias en virtud de defender los intereses de la parte acreedora. Sin embargo, siempre he considerado que existe una posibilidad, ¿verdad?, de poder defender a los deudores que en muchas ocasiones tal vez nunca han querido poder llevar a cabo una deuda o llegar a un extremo de un proceso de cobro judicial, y que al día de hoy muchos de los costarricenses desconocen, ¿verdad?, cuáles son los mecanismos de defensa que pueden utilizar para estos procesos de cobro judicial que hoy en día a nivel nacional abundan. Casi un 80% de todos los procesos judiciales a nivel de país son procesos de cobro judicial, y que la mayoría de las personas desconocen, como lo indiqué anteriormente, cuáles son esas posibilidades para poder atacar defensas, para poder llevar a cabo hasta acuerdos justos, ¿verdad? Que muchas veces esos acreedores buscan una posibilidad de un acuerdo que no es razonable para el deudor. Entonces, que estas personas tengan el conocimiento, ¿verdad?, de que existen profesionales que les pueden ayudar, sea a terminar una obligación cobratoria o en determinado caso buscar un arreglo que sea justo para ellos. Porque primero que todo hay que determinar cuál es el monto de capital que efectivamente yo como deudor me obligué, ¿verdad?, o dejé de cancelar a una institución bancaria, y también existen los intereses de esa obligación. En muchas ocasiones estas empresas lo que te dicen a vos es que la deuda es un total de X cantidad de dinero, aunque existen montos de intereses que están debidamente prescritos. Ellos evidentemente no le van a informar al deudor esa situación, no le van a informar de que existen montos prescritos. Por lo tanto es obligación del abogado poder hacer un estudio pertinente tanto del proceso judicial en caso de existir, y en caso de que no exista ese proceso judicial, poder conversar con estas personas de la parte acreedora para poder informar sobre esa situación, ¿verdad?, de que existen montos que no pueden ser cobrados, y poder llegar a un monto de dinero que sea todavía mucho menor, ¿verdad? Si bien es cierto, a nivel de estas empresas existen los supuestos mal llamados semanas de ahorro o meses de ahorro de superdescuentos en las deudas, ¿verdad?, que al final y al cabo lo que hacen es un descuento sobre intereses y no sobre capital. Por lo tanto es poder informarle a las personas sobre esa situación y poder llevar a cabo acuerdos que sean realmente justos para las partes, donde también exista hasta un breve descuento por concepto de capital, y que las personas puedan llevar a cabo un pago adecuado de la deuda y no pagar intereses sobre intereses. Pueden haber personas que tienen una deuda de capital que sean 5 millones de colones, en el tanto tienen 3 años de tener intereses, y cualquier institución le puede decir que al día de hoy la deuda son 8 o 9 millones de colones en total. Sin embargo, pueden existir 2 años de intereses que se encuentren prescritos. Por lo tanto, es una deuda que al final se puede llevar a cabo un arreglo por unos 6 millones de colones o los mismos 5 millones de colones por concepto de capital, en virtud de que en realidad a la parte acreedora en la mayoría de los casos lo que les interesa, ¿verdad?, es llevar a cabo
ese monto por concepto de capital. No significa, ¿verdad?, que se pueda llevar a cabo un monto menor en el tanto se pueda ofrecer, ¿verdad?, alguna otra situación que sea conveniente para ambas partes, ¿verdad? Siempre va a existir una posibilidad de disminuir el monto que se está cobrando, sea tanto en vía judicial o en vía administrativa, pudiendo conversar con la parte acreedora y poder llevar a cabo un acuerdo sin tener que llegar a una instancia judicial. Una deuda está prescrita siempre y cuando hayan transcurrido una serie de requisitos a nivel judicial, como lo establece la norma, y es que las personas tengan más de 4 años, ¿verdad?, de tener esa deuda, en el que no hayan realizado un solo pago o no tengan un acuerdo de pago con la institución acreedora, y además que en sede judicial no hayan sido notificados de un proceso. Una vez se cumplan esos requisitos, yo le puedo solicitar a un juez, porque tiene que ser por medio de un abogado, que solicite la prescripción de esa obligación, lo que significa es que se va a dar por terminada esa deuda y no va a tener que cancelar ni monto de capital ni monto de intereses, porque el proceso se va a dar por terminado. En el caso en el que exista algún embargo de salario dentro del expediente, esos montos le van a ser devueltos al deudor como corresponde. El monto de capital es la suma por la cual yo me obligué en un primer momento, obtuve una tarjeta de crédito y sobregiré esa tarjeta sobre 3, 4 millones de colones que no cancelé. Ese va a ser el monto de capital, a lo cual va a ir generando intereses moratorios que van a ir sumando día con día, según el contrato, el pagaré o la letra de cambio que haya sido firmada, y va a ir generando intereses diarios que van sumando y que se pueden llegar a prescribir en un año. Ok, primero que todo es necesario tener un usuario y contraseña del Poder Judicial, ¿verdad?, para poder hacer un estudio adecuado del expediente o de los expedientes judiciales que esta persona tenga. Esto para poder conocer si efectivamente existe un proceso judicial o no. Punto número 1, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a determinar realmente si existe, ¿verdad?, ese proceso, o si está todavía en una sede administrativa, ¿verdad?, en una etapa de cobro administrativo en la entidad que se esté encargando de realizar ese cobro judicial, a lo cual nos va a dar ciertas posibilidades antes de llegar a un proceso judicial, ¿verdad? Ese va a ser como el requisito número 1, tener ese usuario y contraseña del Poder Judicial para poder hacer un estudio integral del expediente y poder determinar una serie de factores. Poder determinar factores como ver posibilidades, número 1, si puedo prescribir ese proceso judicial, si puedo solicitar alguna caducidad del proceso, si puedo solicitar o tengo que solicitar algún incidente de nulidad de notificaciones, o poder determinar los pasos a seguir, ¿verdad?, en ese expediente judicial. O en el caso de que no tenga expediente, poder llevar a cabo un arreglo de pago con esa institución acreedora, que sea un pago justo y razonable a la deuda, sin necesidad de tener que llegar a una instancia judicial. Es sumamente importante, ¿verdad?, que para poder gestionar el usuario y contraseña del Poder Judicial, se necesita ir al juzgado, ¿verdad?, o a los juzgados, para poder llevar a cabo esa solicitud, que es personal. No se puede hacer una autorización, no puede ir una tercera persona, es una solicitud personal, la cual se tiene que realizar en la ventanilla de información de cada juzgado. Ahí le van a brindar los datos pertinentes para poder otorgar ese usuario y contraseña. Y el único requisito primordial para poder ejecutar o solicitar ese usuario y contraseña es no asistir nunca a un juzgado de cobro, máxime que ahí puede existir la obligación debido a que puede dar la notificación en estrados. Ahí mismo el que está manifestando o la persona que los atienda en el Poder Judicial los puede notificar siempre y cuando usted se apersone a un juzgado de cobro judicial. Si es a cualquiera de los demás juzgados del país, no hay ningún inconveniente, pero si es un juzgado de cobro judicial, ahí le pueden hacer una efectiva notificación del proceso
y lo cual interrumpiría un plazo de prescripción y podría ser fatal para los intereses que se puedan gestionar. Propiamente la revisión de expedientes de cobro judicial va enfocada en poder hacer un estudio adecuado técnico del expediente, poder determinar cuál es el estado del mismo, si está en una etapa inicial, si ya está adelantado ese proceso, si ya tiene una sentencia o no, si ya fue notificada el deudor sobre ese proceso de cobro y poder determinar cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las recomendaciones mías como abogado que se le pueden brindar al deudor, poder determinar si efectivamente se puede plantear algún tipo de excepción como lo establece la norma o en determinado caso poder gestionar el proceso a cabalidad para poder dar por concluido ese proceso o poder nuevamente solicitar alguna posibilidad de buscar una conciliación en sede judicial en caso que el interés de la persona sea buscar algún arreglo de pago. Aquí es importante determinar que aunque las personas no estén notificadas de un proceso de cobro judicial, puede existir un embargo de salario. Ese embargo de salario no va a determinar que efectivamente exista una notificación del proceso. Ustedes pueden embargar mensualmente el salario o parte del salario. Es importante tomar en consideración que hay una parte del salario que es inembargable, siempre y cuando las personas reciban un salario que sea superior al salario mínimo establecido en la ley, se le puede embargar una proporción a su salario, no se le va a embargar en su totalidad, motivo por el cual el hecho que usted tenga un embargo de salario no significa que usted, punto número uno, esté notificado, no significa que esa plata la va a perder, ¿verdad? Aquí hay que entenderlo y yo siempre lo he dicho, es como un ahorro que puede existir en un proceso judicial en el cual habría que determinar efectivamente cuáles son los requerimientos, hacer un estudio de ese proceso para poder determinar qué aspectos o qué se puede gestionar para dar por concluido ese proceso y poder retribuirle nuevamente al deudor ese monto embargado, si la parte acreedora no gestiona los procesos como corresponde. ¿Cuánto, si es salario mínimo, no te pueden embargar el Si es salario mínimo, no se puede embargar el salario, y en caso de que se esté embargando el salario, existiendo un salario mínimo, se puede gestionar en sede judicial las gestiones pertinentes para que no exista un embargo de salario. El porcentaje es variado, vamos a ver, pueden existir diferentes embargos de salario, porque yo puedo tener un salario de 6 millones de colones o 3 millones de colones y puedo tener 3 o 4 embargos de salario que me pueden ir rebajando, no sé, 50,000 o 100,000 colones por cada proceso, ¿verdad? A como puede ser que solo tenga un expediente de cobro judicial y me estén rebajando 5,000 o 6,000 colones. Todo va a depender del monto de salario que tenga la persona y va a existir un porcentaje que el patrono va a tener que reducirle en virtud de ese embargo de salario. Esa plata ingresa en una cuenta que es especial del Poder Judicial, que es propiamente un número de expediente o un número de cuenta asociado al expediente judicial. Ese dinero va a estar ahí. La parte actora tiene que realizar todas las gestiones pertinentes, hacer una notificación efectiva, liquidar el proceso más adelante, y ya una vez que está en una etapa del proceso en el que está para que se giren los dineros, el juez va a imputar esos pagos. El juez primero va a imputar pagos a intereses, a costas y de último a capital. Entonces va a existir primero, se van a pagar las costas del proceso, se van a pagar los intereses y de último se va a pagar el capital. Por eso es que en muchas ocasiones las partes tienen una deuda de 2 millones de colones y llevan un salario embargado por años, ya llevan casi 4 o 5 millones de colones embargados en su salario y continúan pagando porque no ha llegado al monto de capital, porque lo que se han liquidado son intereses y costas. Puede existir la posibilidad de que yo elimine la totalidad de los intereses que han sido liquidados en la obligación y el monto que me han retenido sea suficiente para cancelar el capital al cual la parte actora me está ejecutando, y puede existir la posibilidad hasta que exista cierta suma
que sea devuelta, ¿verdad?, a la parte deudora en virtud de esa situación. Si han pasado más de 4 años, es necesidad o es una obligación poder nuevamente revisar un expediente judicial, porque hay que determinar si la parte actora ha ejercido algún medio para interrumpir el proceso, ha realizado alguna notificación de ese proceso judicial, y en caso de que no exista ninguna notificación, hayan pasado más de 4 años sin realizar un pago, se puede pedir la prescripción de la deuda, ¿verdad? Dicha prescripción tiene que ser por medio de abogado, no es que los deudores pueden irla a solicitar a un juez, tiene que ser una gestión por medio de abogado, motivo por el cual, en caso de que usted cumpla con esos 2 requisitos, se puede solicitar la prescripción de la obligación. La forma más efectiva para poder saber si usted está notificado o no de un proceso judicial es poder revisar ese expediente de cobro por medio de la plataforma de gestión en línea del Poder Judicial, con el usuario y contraseña propio de cada persona, y una vez realizado un estudio integral de cada uno de los autos que conforman un expediente, a esto me refiero a cada uno de los escritos o documentos que conforman un expediente judicial, me puedo dar por enterado de si existe o no una notificación del proceso. En caso de que exista una notificación judicial, hay que determinar si efectivamente esa notificación se llevó a cabo cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Notificaciones Judiciales, o en caso de que no exista una notificación judicial, hay que determinar una serie de plazos, incluido el tema de los 4 años, incluido el tema de 1 año por solo ser intereses o prescripción de intereses, para poder determinar cuál excepción o cuál documento puedo presentarle al juez para tratar de dar por extinguida esa obligación dineraria. Yo creo que las personas como tal tienen ese conocimiento erróneo que el abogado cobra excesivamente caro. Y bueno, pueden haber abogados que sí, o sea, pueden haber abogados que por un proceso muy sencillo le pueden decir a usted, es 1 millón de colones, es un monto exagerado. Por lo tanto, nosotros, la función de nosotros es cobrar realmente lo que corresponde, ¿verdad?, del monto justo a cada proceso, y poder enfocar, ¿verdad?, y podernos determinar en que el enfoque siempre más bien es ayudar al deudor, poder determinar que la importancia es que al final el deudor pueda surgir más adelante, porque las personas hoy en día están en esa incertidumbre de decir, no sé qué hacer, tengo el salario embargado, tengo propiedades embargadas, sé que tengo un proceso judicial, me llaman todos los días a cobrar, ya están llamando a familiares, ya están llamando a personas que no tienen por qué tener conocimiento, ¿verdad?, de esa deuda. Llegan momentos que hasta llaman a los lugares de trabajo cuando eso es prohibido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nunca buscan un asesoramiento. Y cuando lo buscan puede ser muy tarde. ¿Por qué? Porque puede ser que ya los notificaron. Hay personas que llegan, los notifican y no hacen nada, a sabiendas de que por lo menos pueden realizar una prescripción de la deuda, o dependiendo de las posibilidades puede existir hasta dar por terminado un expediente, ¿verdad? Se pueden prescribir intereses, pueden existir otras figuras que se puedan plantear, pero las personas no tienen ese conocimiento en esta materia de cobro judicial y piensan que al final, sin hacer nada, o si no pagan, o si no gestionan absolutamente nada, no les van a cobrar, y no es así, ¿verdad? Las instituciones acreedoras tienen una serie de mecanismos que pueden llevar a cabo, ¿verdad?, como el embargo de salario, que poco a poco pueden ir haciendo una suma de dinero amplia para poder dar por cancelado o la totalidad de la obligación o parte de ella. ¿Y qué es lo que sucede? Que día con día la deuda crece. Año a año, o cada 6 meses, o como cada institución acreedora lo tenga determinado, pueden presentar liquidaciones de intereses. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una deuda que empezó por un capital de 1 millón de colones puede llegar a un momento en 3, 4, 5 años que sí, efectivamente sea un millón de capital, pero ya llevamos 7, 8 millones solo de intereses, ¿verdad? Entonces, al final y al cabo, el deudor se descuida de un proceso que es un proceso que nunca va a acabar.
si yo no lo gestiono, si yo no presento acciones dentro del proceso en el cual pueda prescribir intereses o pueda prescribir el capital, y puede ser un proceso interminable. O sea, yo he visto procesos en lo general que son deudas sumamente ridículas en el monto, ¿verdad? Mínimas de 1.500.000 colones, y allá ya llevan retenidos y girados a la parte actora 7, 8, 9 millones de colones porque se va a punta de intereses. Entonces es una obligación que se paga el doble, el triple y hasta la quinta parte de más, porque las personas no tienen el conocimiento de qué gestiones son las que pueden hacer. Y lo mismo sucede con acuerdos de pago. O sea, no solo es porque me embarguen el salario y lo que yo perdí producto de un embargo, sino que también va enfocado en acuerdos de pago que no tienen ese conocimiento de que pueden existir montos que estén prescritos y al final a ustedes se va a hacer un arreglo de pago por la totalidad de la obligación, a lo que a mí en un estado de cuenta me tire al día de hoy. Entonces, sí, me puede indicar un estado de cuenta al día de hoy, pero al día de hoy pueden existir 3, 4, 5 años de intereses prescritos y estoy pagando 4, 5, 6 millones que no debería estar pagando. Entonces, es poder, o sea, el interés de nosotros es poderle brindar al deudor todo ese conocimiento y que al final sepa que se puede prescribir una obligación o se puede dar por concluido un expediente de cobro judicial, o en caso que no lo determine así y quiera, porque existen personas más que todo que tienen ese interés de poder cancelar esa deuda, ¿verdad? Que moralmente se sienten obligados y ellos dicen, sí, yo sé que debo plata, sé que tengo que pagarlo porque moralmente me siento que tengo que pagar esa obligación, poderle buscar un acuerdo que sea justo, ¿verdad? Y que pueda determinar que efectivamente lo que está pagando es acorde con la obligación y no está pagando montos de dinero que más bien son inflados o que incrementan abruptamente y que al final puede que sí existan o puede que no sean ciertos esos montos. Efectivamente, pueden existir momentos en los que el embargo de salario sea superior a la deuda, porque en un primer momento, para que el embargo de salario se dé, o cualquier tipo de embargo, el juez va a determinar cuál va a ser la estimación inicial del proceso, más un 50%, ¿verdad?, de ley, en virtud de gastos varios o de intereses que se puedan ir generando. Entonces, va a llegar un momento en el que puede existir la posibilidad de que el embargo de salario ya cubra, ¿verdad?, más la totalidad de la deuda. Sin embargo, pueden existir acciones de la parte actora al solicitar liquidaciones de intereses anuales que van incrementando ese monto de intereses. Entonces, cuando ya exista un embargo que se canceló en su totalidad, eso quiere decir que el embargo de salario el juez lo otorgó por 3.500.000 y ya al deudor se le embargaron 3.500.000, la parte actora puede pedir una ampliación de ese embargo de salario si todavía existen montos pendientes de pago. Entonces, si la parte actora ha liquidado intereses y en un primer momento indicó que el monto total, tanto de capital e intereses, eran 3.500.000, el juez otorgó un embargo por 4 millones. Ya se cubrió la totalidad de ese embargo, pero en virtud de las liquidaciones de intereses que hace la parte actora, llevamos 6, 7 millones de colones más, el juez va a ampliar sobre esos 7 millones de colones. Entonces, al final vamos a seguir teniendo un embargo de salario continuo hasta que se pueda cancelar la totalidad de la obligación. Sí, vamos a ver, este tema va enfocado en que hoy en día los acreedores contratan o dentro de sus funciones tienen un servicio de call center para estar llamando continuamente a las personas haciendo un cobro administrativo de la obligación, lo cual en muchas ocasiones eso va a generar un acoso telefónico. ¿Por qué? Porque no son llamadas espontáneas o de vez en cuando, sino son llamadas constantes, diarias, y que en muchas ocasiones generan distracciones en el lugar de trabajo, ¿verdad?, para las personas,
lo cual puede ser considerado un acoso telefónico. Entonces, en estos casos, siempre y cuando se pueda demostrar de que existe un acoso o una constante llamadas, mensajes, correos electrónicos, se pueden gestionar una serie de actos ante la institución como tal o ante instituciones públicas para poder evitar que esas actuaciones continúen. Otro punto importante, si yo soy el esposo, el primo, el sobrino de esa persona que debe dinero, no tienen por qué contactarme. Entonces, en los casos que a mí me contacten por llamar y están llamando por una deuda de mi papá, de mi hermano, de mi mamá, de mi esposa, yo no soy deudor. Por lo tanto, yo puedo solicitar que supriman ese dato porque no tienen que hacer, es ilegal a nivel de este país poder gestionar una deuda ante terceras personas. Las deudas son personales, no tienen por qué llamar a terceras personas, motivo por el cual en caso de que usted esté sufriendo de una de estas circunstancias, puede llamarnos y nosotros poderles brindar el asesoramiento pertinente para realizar todas las gestiones necesarias para que usted dejen de llamarlo, dejen de acosarlo por una deuda que no es suya. Estos son los casos que van enfocados en los que necesariamente o en muchos de los casos las deudas van relacionadas a entidades financieras, sean estas bancos públicos o estatales, y al día de hoy vienen terceras personas que no se dedican a esa gestión a cobrar esa obligación. En estos casos, la ley establece una serie de requisitos que se tienen que llevar a cabo para poder realizar esa cesión de esa deuda y que ahora venga una tercera persona a cobrarme. Y en el caso en el que el deudor nunca haya recibido una notificación efectiva de esa cesión, no tiene por qué realizar ningún pago a esa nueva entidad que está diciéndose que es el acreedor nuevo de la obligación. Por lo tanto, en el caso que se encuentre en una gestión de estas, se pueden realizar una serie de requisitos, se pueden establecer una serie de requerimientos para que usted en su totalidad no tenga que cancelar ningún monto a esta nueva entidad en virtud de que no se han cumplido con lo que ha establecido la normativa y tanto el legislador para que esa cesión pueda ser válida. Parte del giro comercial que tienen esas empresas, ¿verdad?, que se dedican a comprar deudas en un monto inferior a lo que es el monto de capital intereses original. Sin embargo, parte de la recomendación, ¿verdad?, y parte del informe que a nosotros como abogados nos enfocamos a realizar es poder determinar cuáles son los requisitos existentes para que se pueda dar esa compra de esa obligación y en caso de que los mismos no se lleven a cabo, poder gestionar todos esos requerimientos pertinentes para dejar sin efecto esa deuda y que usted como deudor tenga la tranquilidad de que no le debe ni a la institución originaria ni a la institución a la cual generó ese cobro de esa obligación. Sí, la prescripción de las deudas es un instituto que se encuentra establecido en la ley como tal, es una excepción que se puede plantear en este tipo de procesos judiciales. En materia de cobro judicial, la prescripción de las obligaciones está enfocada en un plazo de 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted como parte deudora tiene más de 4 años sin realizar un pago en la deuda, sin tener ningún acuerdo de pago y sin haber sido notificado de un proceso judicial, se puede solicitar la prescripción a nivel judicial para que usted no tenga que cancelar ningún monto de esa obligación dineraria. Es un expediente que se daría por terminado y usted no tendría que cancelar ningún monto ni de capital ni de intereses porque es una deuda que se puede entender como que si nunca hubiera existido. La caducidad podemos entenderla que es una sanción procesal, ¿verdad? Es una sanción que establece la norma, es por un plazo de 6 meses. En el tanto la parte actora no gestione el proceso como corresponde, no exista una efectiva prosecución del proceso en una etapa inicial para que se pueda dar la caducidad
como lo indicaba anteriormente, tienen que existir una serie de requisitos. El primero de ellos es que exista un plazo de inactividad de 6 meses. El segundo requisito es que exista un embargo efectivo en el proceso. ¿Qué significa esto? Que exista un embargo a una propiedad, a un vehículo o un embargo de salario que efectivamente se esté realizando y que el proceso no tenga sentencia. ¿A qué se refiere esto? Que el proceso no haya sido notificado. Si cumplimos con estos 3 requisitos, se puede solicitar la caducidad del proceso y lo que sucede es que el juez va a dar por terminado ese proceso judicial. No significa que más adelante la parte actora pueda volver a presentar ese proceso, lo puede volver a presentar, pero en un primer momento ese proceso se va a dar por terminado en virtud de esa sanción procesal. Vamos a ver, al día de hoy existen una serie de buros de créditos a nivel nacional, los cuales generan un estudio de toda la información de las personas, entre ellas lo contenido a nivel judicial, en el cual se va a determinar si efectivamente las personas tienen o no un proceso judicial en materia civil, y en estos casos nos va a permitir a nosotros poder conocer si efectivamente las personas tienen manchado ese récord crediticio con procesos de cobro y poderle ayudar a las personas a realizar una supresión total de esas deudas existentes para que más adelante puedan ser objetos de crédito en cualquier institución, sea pública o privada, de algún dinero que necesiten sacar o de algún crédito que quieran realizar, y poderles ayudar a estas personas a poder tener una estabilidad financiera más amplia, si en caso de que deseen poder conseguir un nuevo crédito, y en los casos en los que efectivamente no les quieran brindar, ¿verdad?, algún préstamo en alguna entidad bancaria porque les indiquen que tienen su crédito manchado. Es poderle colaborar de manera efectiva, hacer una limpieza de cada uno de esos saldos o de cada una de esas manchas para poderles colaborar en ese sentido. Muy bien. ¿Me puedes hablar entonces ahora del levantamiento de embargos? El levantamiento de embargos va enfocado en dos instancias o 2 repercusiones que se pueden llevar a cabo. La primera de ellas es como deudor. Como deudor yo puedo gestionar cualquier tipo de excepción, como lo indiqué anteriormente. Puede ser una excepción de pago porque yo ya pagué la deuda, puede ser una excepción de prescripción o cualquiera otra de las excepciones establecidas en la norma, en la cual lo que al final solicito es que se dé por terminado el proceso y se dé el levantamiento de todos los embargos existentes. Lo mismo sucede con la caducidad del proceso. También se da un enfoque en que existe un instrumento procesal denominado caducidad de las medidas cautelares, en las cuales en caso de que exista un plazo por más de 3 meses de inactividad de la parte actora, yo puedo solicitar que se dé esa caducidad de la medida cautelar, sea del embargo de salarios, sea del embargo de bienes muebles o inmuebles. O en el caso en el que existen también figuras en las que terceros interesados pueden solicitar un levantamiento de embargo, sea con o sin tercería, como lo establece la norma. En relación con los arreglos de pago, el interés de esta firma de abogados es poder ayudarle al deudor a que ese arreglo de pago sea un arreglo justo, razonable, que pueda cancelar montos que estén acordes con sus ingresos económicos mensuales, no establecer acuerdos de pago que sean imposibles de cumplir, sino acuerdos de pago que sean razonables, que sean montos adecuados tanto de capital como de intereses, no gestionar acuerdos de pago sobre montos de intereses que se encuentren prescritos, sino poder llevar a cabo arreglos de pago, como lo indicaba anteriormente, que sean justos para los deudores y que puedan efectivamente cancelar. No realizar acuerdos de pago imposibles y que al final se realicen nada más 1 o 2 pagos y volvamos a una misma situación de deuda porque la persona no pudo cumplir un acuerdo de pago.
sino poderle colaborar a esa persona para que efectivamente pueda dar por cancelada esa obligación dineraria, realizando pagos que sean acordes con lo que establece la normativa. Más información de nuestro contacto la encontrarás en la descripción de este video. Hasta luego para vos y adiós para tus deudas.